placer poder estar acá moderando lo que es el segundo panel de almacenamiento en baterías que hace Auder. Estrenamos el año pasado y bueno, la verdad que han habido cambios y acá trajimos a varios panelistas para que nos puedan comentar, para poner un poco de contexto el crecimiento que está teniendo, y lo han visto en varios de los paneles que hablaron hoy más temprano. Pensemos que en 2010 había 2 gigas de capacidad a nivel mundial y hoy son 307, y la mitad de lo que aumentó el año pasado lo explica China. Todavía Latinoamérica está bastante más atrás en esto, tenemos 1.7 gigas y se proyectan 24 para 2030, o sea que está en pleno auge. Pero el único país quizás que está en el ranking es Chile, que tiene uno de los proyectos más grandes, está en el top 10 de los proyectos que hay hoy en el mundo, y ahí Vanderleia nos va a poder contar de uno de los proyectos que han estado trabajando en Chile. Y otra de las cosas a tener en cuenta es la caída de precios que ha tenido los BES de 2015 a esta parte. 95% ha sido la reducción. Entonces es bastante importante. Y de lo que fue el panel del año pasado ahora, nos congratula poder tener acá panelistas que nos van a comentar de proyectos que no son proyectos en una presentación, que ya se están construyendo, que ya están por comenzar a operar. Y bueno, les voy a dejar un poco la palabra a ellos. Los voy a ir presentando a medida que puedan comentarnos. Y leo primero Daniel Rovira de Huawei, que nos acompañó el año pasado. Él es ingeniero en sistemas eléctricos de potencia de la Universidad Católica de Uruguay, con experiencia en desarrollo de soluciones renovables, electromovilidad y almacenamiento de energía, y hoy está como Account Manager en Huawei Digital Power. Sí, perfecto. Muchas gracias, Lucía. Muy buenas tardes para todos. Es un gusto estar aquí de nuevo comentando lo que son las tendencias y los desafíos de todo el mercado. Así que, bueno, muchas gracias también por la oportunidad. Lo que se va a tratar, esto que les quiero comentar, bastante corto, que el tiempo apremia, tiene que ver con la versatilidad de las soluciones para suplir de alguna manera las necesidades que tiene la red eléctrica de potencia. Para comenzar a hablarles, les hago un adelanto. Se va a tratar sobre grid forming y sobre grid following y cómo se crean microredes con las baterías. Mediante se fue adoptando nuevas tecnologías en la era renovable, como puede ser eólica o solar, también fueron apareciendo nuevos problemas. Históricamente, cuando los generadores convencionales eran los que producían la energía, ya sea hidráulica o alguna turbina de vapor, tenían una característica ese tipo de generación, que era que poseían inercia física y real. Una masa girando, cualquier masa por moverse tiene el concepto de inercia. En el caso de una turbina, por ejemplo, había un eje girando con sus aspas. Eso proveía de energía cinética al estar moviéndose. Esa energía, al final de cuentas, era la responsable de alguna manera de suplir las eventuales fluctuaciones que tuviese la red, ya sea para voltaje o para frecuencia, como puede ser cualquiera de las problemáticas que enfrente. Esto viene de que cuando hay una red de transmisión, ya sea en cualquier contexto, transmisión, subtransmisión o distribución, y tiene que tener de alguna manera una preparación para la impredecibilidad de las cargas, se conecta un cargador en una casa o una planta, cualquiera de esas cosas produce una fluctuación. Esa fluctuación impacta en la frecuencia o impacta en el voltaje, según sea el caso. En las soluciones convencionales de energía, esa fluctuación era absorbida por el propio rotor que estaba moviéndose. Al cambiar a eólicos o a solar, ese rotor ya no está más, no hay una masa que se esté moviendo, no hay una inercia. Y pasó a ser un desafío. ¿Cómo podemos cubrir de alguna manera estas fluctuaciones que se experimentan? En el comienzo de que esto se detectó como un problema, se empezaron a implementar controles que se le llamaron grid following. Acá voy a hacer un paréntesis. Hay como a veces hasta un abuso del lenguaje cuando mencionamos grid forming, microred, grid following. Lo que al final de cuentas terminamos necesitando de estos equipos nuevos es que inyecten potencia, sea activa o reactiva, que inyecten más o menos potencia a la red para justamente cubrir esas fluctuaciones que tenía la red al momento de tener variaciones en las cargas. Cuando eso se hacía con máquinas convencionales, perfecto, esa inercia la ponía el rotor. Cuando eso ya no estuvo más, hubo que haber una solución. Al principio se contaban con tecnologías grid following, que el inversor puede copiar la onda de voltaje, la frecuencia, el ángulo de fase que tiene la red y producir en esas condiciones. Hacía, como la palabra dice, un seguimiento de la red. Inyectaba potencia, inyectaba corriente a raíz de esas condiciones.
¿Qué tal cuando no había más red? Cuando se desconectaba por alguna razón o directamente en el caso Islas. Mencionaba Lucía que Chile tiene un enorme desarrollo en esto y está devenido por su desarrollo minero. Ahí efectivamente no hay una red de transmisión, es necesario crear una red en el punto específico y en vez de hacer una inversión con líneas o lo que sea, una solución es hacer esto, crear una red, una microred en el lugar específico. Ahí el grid following ya no bastaba, no había un lugar de donde copiar la referencia de voltaje o la referencia del ángulo de fase o la frecuencia. Entonces los inversores y las baterías tuvieron la necesidad de poner una solución arriba de la mesa para eso. La solución que se piensa es el que se le llama grid forming o microredes. En Huawei internamente le decimos microredes, así que cuando nos escuchen hablar de eso nos referimos a crear la red. Hay un leve cambio que en realidad, tanto para el grid following o para el grid forming, quien opera esto es un algoritmo de control atrás del inversor o del PCS de la batería. Lo que hace el algoritmo de control es atender de alguna manera cualquiera de los problemas que pueden estar fluctuando. Se entiende de alguna manera un cambio en la frecuencia cuando se conecta o desconecta una carga. Eso tiene que ser detectado por el equipo y compensado de alguna manera. Cuando se trabaja con grid forming, lo que se hace es fijar, mediante un oscilador interno que se implementa con software que tienen los inversores, un ángulo de fase, a partir de ahí se construye una onda de voltaje, a partir de ahí se inyecta potencia según sea el caso. Ya de pique ahí queda como determinado cuál es la gran diferencia entre un grid forming y un grid following. El grid following recibe las señales e inyecta corriente. El grid forming crea esas propias señales y luego inyecta la potencia según corresponda. Se opera en un caso sobre la corriente, en otro caso sobre la tensión. Para ambos tipos de soluciones, lo que hay es una detección inteligente de los parámetros. En el caso de Huawei usamos inteligencia artificial para detectar cómo son las ondas que estamos referenciando y se ha visto que esas ondas tienen predecibilidad. Se puede ver que con cierta fluctuación corresponde a tal tipo de problema. Así sean por microcortes, problemas de frecuencia que son del orden de microsegundos, de milisegundos, o mismo variaciones de voltaje o incluso un blackout completo, y eso necesite de alguna manera un arranque en negro, un black start. En cualquiera de los casos, los algoritmos diferenciados para grid following o para grid forming aportan esa corriente. En el caso de nosotros, lo que ponemos arriba de la mesa para tratar este tipo de problemáticas es la solución Luna 2000. En la última versión es un contenedor de 5 MWh de energía y tiene la característica de que sigue una filosofía de Huawei en cómo compartimentar estas cosas. Se puede pensar al contenedor como 6 celdas independientes de batería, todas sincronizadas entre sí, por supuesto, en el que recibe un comando mediante su Power Plant Controller y con eso opera las funciones de grid forming o grid following según corresponda. Estas baterías tienen la particularidad de que son gestionadas de forma individual en cada uno de los racks y en cada uno de los packs que está dentro de los racks. Hay 8 packs por rack y 6 racks dentro de cada batería. Se cuentan con 48 celdas individuales de batería. En ese sentido, lo que proponemos es una total independencia de la red al momento de la red de transmisión. Al momento de proporcionar una onda de voltaje o una corriente, en cualquiera de los dos casos. Y cuando se trata de aplicar el mismo equipo, que al final de cuentas es lo que muchas veces los clientes quieren, llegamos a un punto en el que se lo puede hacer. Efectivamente estamos con el mismo hardware, diferenciándole los algoritmos de control, que opere para una condición on-grid o para una condición off-grid. Acá ya les dejo la palabra, solo cierro diciendo que estas baterías lo que ponen arriba de la mesa es una forma de poner una red en puntos remotos donde la inversión de infraestructura puede ser muy compleja y librándolos de mantenimiento por X cantidad de años, según sea el caso, 10, 15 o 20 años. Bueno, muchas gracias, Daniel. Es muy importante poder ver cómo desde el diseño de los equipos, ¿no?, nos pueden dar soporte las baterías, sobre todo en matrices que cada vez son más renovables. Muchos de ustedes recordarán lo que fue el apagón polémico en España el año pasado. Bueno, estas soluciones son claves. Lo que me va a traer a Uruguay y al proyecto que nos va a estar contando Andrés, que ahora te voy a presentar, es un proyecto que también para poder dar respaldo a la red acá en Uruguay, que surge a partir de un llamado de arrendamiento de servicio de baterías con operación y mantenimiento que hizo UTE un tiempo atrás en San Gregorio del Polanco, en Sarandí del G,
y para poder responder ante fallas y también exigiendo esto que comentaba Daniel del grid forming. Les presento al ingeniero Andrés Calone de Stiller, que nos va a poder estar contando de este proyecto, ingeniero electricista con máster en energías renovables y eficiencia energética, experiencia en gestión de proyectos de infraestructura energética, energías renovables y sistemas de almacenamiento de batería, liderando en distintas áreas todo lo que son generación, transmisión y distribución a través de distintas empresas, hoy actuando en Stiller. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, gracias Daniel por adelantarme un montón de definiciones. La mayoría de la gente que me conoce acá me ha visto de casco y de zapato, así que para no hacer papelones hoy me traje un papelito, por las dudas. Yo les voy a presentar un proyecto que está trabajando Stiller en este momento, pero quería comentarles que la incorporación del sistema BESS con capacidad de green forming responde a una necesidad creciente en prácticamente todos los sistemas eléctricos a nivel mundial. A medida que las energías renovables basadas en electrónica de potencia crecen y son más pesadas en lo que es la matriz eléctrica, perdemos inercia, como explicó Daniel, lo cual nos limita en la respuesta ante distintos eventos, perdiendo el control o haciendo más difícil el control de tensión y frecuencia, lo cual incrementa el desafío a los operadores de la red. En ese sentido, los BESS con capacidad green forming no solamente son una tecnología con almacenamiento de energía eléctrica, sino que pasan a ser un activo fundamental para los operadores. Este proyecto no solamente nos permite almacenar energía eléctrica, sino que nos va a permitir controlar la tensión y la frecuencia, aportando en el cortocircuito y respondiendo prácticamente de forma inmediata a las consignas de operación o a distintos eventos que surjan. El proyecto implica el arrendamiento de un sistema de almacenamiento de energía en baterías, BESS, de al menos 35 MWh y de más de 18 MW de potencia instalada distribuida en 2 emplazamientos. ¿Dónde? En San Gregorio y Sarandí del G. Se conectarán ambos a la red de 31,5 de UTE. El contrato fija metas de desempeño, ¿tá? Ahí no lo llegamos a ver, pero una disponibilidad mayor al 97%, una eficiencia por arriba del 84% y, como les decía, respuesta entre consigna y potencia entregada menor a 1 segundo. Bien, y por supuesto, la capacidad de green forming y de arranque en negro que Daniel les comentó más en detalle. A lo que hace los componentes principales del sistema, las baterías de litio hierro fosfato, el PCS, los inversores que transforman corriente alterna en continua y continua en alterna de acuerdo a la necesidad. Y después lo que son los sistemas de supervisión de las baterías, que supervisa el estado de carga y temperaturas. Y después está el HVAC, sistemas térmicos, que es clave para las baterías, que mantiene la batería en el rango óptimo de operación. En nuestro sistema está pensado para temperaturas ambientes superiores a los 40 grados. En seguridad de incendio tenemos detección y extinción de incendio y de gases. Bien, y después, no llego a ver acá, pero tenemos la interfaz 61850 para lo que es el modo isla y el SCADA para llevar todo en tiempo real. Bien, para Stiller este es un proyecto muy desafiante, muy importante. En este momento nos encontramos trabajando en el desarrollo de la ingeniería. Para eso lo hacemos con empresas líderes a nivel mundial. El desafío está en incorporar cada componente del sistema de tal manera que nos quede un sistema sólido y confiable para la operación del sistema. Bien, como decían hoy, el segundo maracanazo, la segunda ola de crecimiento de energía renovable en Uruguay está llegando y desde Stiller estamos seguros que la herramienta para eso, para garantizar la estabilidad de la red como caracteriza el Uruguay, son las BESS con capacidad de green forming. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Andrés. Estaremos atentos a ver cómo avanza ese proyecto. Y para los que estuvieron acá el año pasado, en el panel de baterías, estuvimos con la gente de Faraday Lab hablando sobre el segundo uso de baterías, ¿no? Cómo poder darle un uso. Y hoy tenemos acá a dos personas de Ingener, que ya los voy a presentar, que nos van a contar de un proyecto que ya están ejecutando desde el año pasado en el marco de un proyecto ANI, que trabaja en darle efectivamente una segunda vida y con una aplicación muy innovadora, así que quiero que nos cuenten un poco en qué consiste esta aplicación y en qué está el proyecto. Les presento a Lucía Diego, de la casa, ingeniera electricista, magíster en dirección de empresas, actualmente gerente del área de servicios de operación y mantenimiento en Ingener, donde trabaja desde 2009 y miembro de la comisión directiva de Audar. La acompaña el ingeniero Sebastián Biblione, que es ingeniero industrial mecánico con experiencia en investigación aplicada, simulación y desarrollo de energía para la transición energética, que ha participado en proyectos de diseño y optimización de sistemas de propulsión, almacenamiento de batería y cargadores de vehículos eléctricos y actúa como un nexo entre lo que es la universidad y la industria. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Lu. Buenas tardes para todos. Es un gusto para nosotros participar de este panel. Yo voy a hacer como una introducción, un poco de la visión general de Ingener y después para contarles después un poquito más del proyecto concretamente. Y bueno, desde Ingener entendemos que esta transición energética no se trata solamente del desarrollo de nuevas tecnologías, sino que ofrecer soluciones que sean sostenibles, que económicamente sean viables y que además aporten un valor para la sociedad. Hoy en día la movilidad eléctrica viene teniendo un crecimiento sostenido y ese crecimiento significa un montón de oportunidades, pero también muchísimos desafíos. Entre ellos, por ejemplo, lo que es la ampliación de la red de infraestructura de carga y hacerlo de forma eficiente y de forma robusta. Y así también, ¿qué vamos a hacer con todas las baterías una vez que terminen o que alcancen su vida útil como parte de un vehículo eléctrico? Y bueno, eso fue un poco el disparador, la pregunta que nos motivó a meternos en este proyecto. Así que a partir de un proyecto de innovación, desarrollo e investigación, con apoyo de ANI y realizado en conjunto con la UDELAR y con la ORT, también con participación de UTE, que resulta un actor clave para este proyecto, nos pusimos a investigar un poco de cómo transformar un residuo en un nuevo activo energético. Es decir, bueno, cómo a partir de la reutilización de baterías de segunda vida podemos aplicarlo a cargadores rápidos de vehículos eléctricos. Así que bueno, esto para Ingener no es solamente la implementación o la construcción de un prototipo tecnológico, sino que representa la visión de la empresa, representa el valor de sostenibilidad que tratamos de promulgar siempre, integrando economía circular, alimentación, bancos de baterías y movilidad eléctrica, en una solución que es real, que es concreta y que además contribuye al desarrollo del país. Así que bueno, tenemos un video resumen del proyecto y después Sebastián, que es quien lidera el proyecto de investigación, va a estar contando un poquito más los detalles. La movilidad eléctrica avanza a gran velocidad y transforma la forma en que nos desplazamos, pero el crecimiento de la carga rápida plantea nuevos desafíos para la infraestructura eléctrica. Al mismo tiempo, surge una pregunta clave: ¿qué hacer con las baterías cuando finaliza su vida útil en un vehículo? Para responder a este desafío, nace Second Life, un proyecto uruguayo de investigación y desarrollo. Second Life propone desarrollar cargadores rápidos que utilizan baterías de segunda vida. Su objetivo es reducir la exigencia sobre la red eléctrica. Este enfoque busca disminuir los picos de consumo y mejorar la estabilidad de la red. Así, las baterías de vehículos eléctricos pueden tener una segunda vida, promoviendo una economía circular. Second Life integra ingeniería e innovación para desarrollar un prototipo con impacto ambiental y energético positivo. Second Life es producto del trabajo conjunto del sector académico y empresarial del país. Second Life, una iniciativa que impulsa nuevas soluciones para la movilidad eléctrica y la transición energética.
Bueno, buenas tardes a todos. Como bien decía Lucía, un poco y ya dijeron en los otros paneles, lo que nos motivaba un poco era, resolver algunos problemas de la movilidad eléctrica actual, el tema de los cargadores. Es verdad que en muchos lugares de la infraestructura hoy en día faltan cargadores o los que están sobreexigidos. La segunda vida de las baterías, que no es un tema menor. Al aumentar las ventas también van a aumentar las baterías, que en el mediano y largo plazo van a resultar desafectadas. El costo de las cargas, cuando uno paga la factura útil, gran parte de lo que se paga es la potencia contratada y la dependencia de la red, ¿no? Muchas veces para poner cargadores de 60, 100, 120 kilovatios es necesario hacer una obra grande para lograr llegar con esa potencia a la punta del cargador. Y bueno, esas son un poco las iniciativas que se vienen a solucionar. De esa forma, con la idea que proponemos, que en este primer prototipo es un poco menos ambicioso que los compañeros de varios miles de kilovatios hora, lo nuestro es un banco de baterías que comenzó con una batería de un solo vehículo siniestrado. Y bueno, tiene la oportunidad de, no lo ven porque yo lo tapo, pero bueno, acá hay una red eléctrica y acá hay energías renovables. Y bueno, la posibilidad de este prototipo que creamos es trabajar tanto en paralelo con la red para disminuir la potencia que se usa a la hora de cargar un vehículo, disminuir el pico de potencia, o trabajar con energías renovables e incluso independizarse de la red en caso de apagones o de trabajarse en una situación off-grid. Bueno, ahí pueden ver una imagen del vehículo que se tomó la batería. Estamos hablando de una batería pequeña, aproximadamente 30 kilovatios hora. Sin embargo, según nuestras simulaciones, parece tener grandes capacidades. Bueno, uno de los grandes desafíos que tuvimos fueron el tema de diagnosticar el estado de las baterías. La batería de segunda vida muchas veces no sabemos ni en qué estado están e incluso no sabemos la química, si es NMC, el IFEPO, como decían por ahí. Entonces, tiene todos sus grandes desafíos que lo supimos afrontar. También el tema de, con todos esos estudios, cómo gestionar la batería de forma que sea segura, que no haya riesgo de una fuga térmica, sin embargo que trabaje de la mejor forma, la forma más eficiente, que le podamos sacar el mayor jugo posible. Como quien dice. Todo el tema del diseño de la electrónica de potencia, la selección de todos los componentes y que estos se puedan comunicar entre ellos, lo cual llevó también un gran trabajo. Y el control térmico, que también decían por ahí, las baterías tienen que trabajar en una cierta zona para lograr ser seguras y eficientes, que eso es otro de los grandes desafíos que logramos implementar. Además de, con un modelo numérico que creamos, logramos hacer un sistema de gestión energética, que eso lo que nos permitió fue encontrar dónde estaban los óptimos, dónde era que se lograba bajar al máximo la potencia contratada y de tal forma la energía que se termina pagando al final del día, el costo de la energía. Sin embargo, que el cliente no vea afectada su tiempo de carga. Para el cliente no hay efecto, sin embargo es todo beneficio para el prototipo. Y combinar todas esas implementaciones en un mismo vehículo, en un mismo prototipo, en 1 año y medio, fue un gran desafío, se podrán imaginar. Hoy en día lo que estamos es finalizando las etapas de prueba de laboratorio, ya estamos por comenzar la instalación en la Facultad de Ingeniería de este primer prototipo, y ahí es donde comenzaremos en el siguiente mes todo lo que son las pruebas de campo con vehículos, probando llevarlo a su máxima potencia nominal, probar varias cargas seguidas para demostrar el desempeño y validar nuestros modelos numéricos para poder seguir haciendo proyecciones de, si esto se ampliara, si fueran baterías más grandes, si fueran más cargadores, ¿qué pasaría? Un poco esa es la línea y aprovechamos para invitarlos a mediados de septiembre, estimamos que vamos a estar estrenando este prototipo y ojalá puedan acompañarnos para poder ver el resultado y seguir hablando de los futuros proyectos para llegar a la segunda transición energética. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Acá creo que no importa la escala, importa empezar a desarrollar, ¿no?, en Uruguay, así que todo suma para promover esto. Ahora vamos a pasar, a otras dimensiones. Tenemos acá a la ingeniera Vanderleia Ferraz, que nos acompaña, que vino desde Brasil. Ella es ingeniera electricista de la Universidad Federal de Santa Catarina, con especialización en negocios de energía y 8 años de experiencia en el sector de renovables. Actualmente en Shinko. Shinko ha desarrollado proyectos en distintos países de Latinoamérica
y en cuestión nos vas a poder estar comentando de un proyecto en Chile que veíamos que es quien lidera en la TAM de 1.6 gigavatios hora, ¿no? También una de las zonas con mayor recurso, como es el centro norte de Chile. Bueno, imaginamos que un gran desafío, tanto en dimensión, la escala, como las condiciones en las que tuvieron que entregar este proyecto. Así que a ver si nos podés comentar un poco más y también nosotros aprender de eso. Claro, buenas tardes. Vanderleia es un nombre complicado, casi ni mi padre sabe hablarlo bien, entonces no te preocupes. Bueno, un gusto estar con ustedes, gracias a Auder, felicitaciones por el evento, está maravilloso. Bueno, ya comentaste que soy de Jinko. Jinko Storage. Yo creo que casi todos deben conocer Jinko. Jinko es el mayor fabricante de paneles fotovoltaicos mundial y nosotros tenemos una división de storage también. Esta división empezó sus negocios en 2019 junto con Jinko Solar, soluciones integradas con PV. Luego, en 2022, pasamos a se estableció Jinko Storage oficialmente y desde 2024 estamos en el listado Tier 1 de baterías. Entonces, nuestro enfoque de Jinko Storage es baterías. Hasta finales de 2025 teníamos 9.6 gigavatios hora de ventas en baterías y aquí en Latam, de estos 9.6 teníamos 1.7 gigavatios hora y de este es el gran proyecto justamente de Chile. Bueno, hablando de este proyecto entonces, que es muy interesante, este proyecto es un proyecto de 340 megavatios de potencia con 1.6 gigavatios hora. Es un proyecto para larga duración, o sea, es un 02C, que serían 5 horas. ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es la necesidad de este proyecto? Principalmente en Chile y en Brasil también, por ejemplo, se tiene el reto de que la generación fotovoltaica es muy buena. Chile es uno de los mayores potenciales de generación solar, pero no existe un desplazamiento de la hora de generación con el consumo. Entonces, había este desafío para enfrentar muchas veces una energía a costo cero, que no es interesante para los inversionistas. También el tema de curtailment, que no solo Chile sufre, ustedes no tienen este problema, pero en Brasil es gravísimo también para los inversionistas en renovables. Entonces, esta era la necesidad del cliente. ¿Y cuál es el desafío? Principalmente, el desafío está en una región donde el potencial solar es muy bueno, pero los desafíos logísticos y ambientales extremos también. Entonces, es una área donde se tiene una alta actividad o riesgo sísmico, tempestades de viento con mucho polvo y arena, lo que aumenta la corrosión, puede aumentar la corrosión de los equipos. Tanto también es un reto para el sistema de mantenimiento de temperatura de las baterías. Entonces son retos físicos, vamos a decir así. Además, la complejidad de la gran escala de este proyecto, 1.6 gigavatios hora, trae una complejidad de logística, de la operación de puesta en marcha, de commissioning. Entonces, existe también esta complejidad que viene con el tamaño y también los requisitos de seguridad del sistema por ser un tamaño de un tan gran proyecto. Este proyecto fue dividido en 4 sitios, lo que también para la logística trae un reto a más. Bueno, ¿y cuáles son las soluciones cuál es la solución de Jinko? Primero, un sistema escalable. Lo que quiere decir, el proyecto está dividido en 4 sitios
que son hechos con agrupamentos de baterías, 4 baterías por PCS. Entonces, el skid que tiene el PCS de 4.2 megavatios viene con 4, el skid viene con los PCS y el transformador y se hace grupamentos con 4 baterías de 5 megavatios hora. Esto permite que el proyecto sea escalable y, vamos a decir, de cierta forma modularizado. Entonces, en el momento de puesta en marcha, instalación, todo se puede hacer de forma que no se tenga un desmadre en la parte del EPC. Además de eso, los equipos fueron precomisionados y probados en fábrica, entonces llegan ya en un paso adelante de hacer el commissioning desde el cero y todas las pruebas en un sitio tan lejos y también en un proyecto tan grande. Entonces esto se gana en el momento de commissioning, se gana tiempo y agilidad y seguridad también bajo las condiciones extremas de los sitios donde están. El soporte de la red que va a proveer este sistema tiene una respuesta dinámica muy rápida, así que puede proveer no solo el desplazamiento de energía que es necesario, que es el enfoque del proyecto, como también puede proveer los servicios ancilares para la red de soporte de frecuencia y voltaje. Y también la seguridad de los equipos en tener las condiciones para soportar el ambiente extremo. Por ejemplo, cumplen con el estándar I3C 693 para alto riesgo de actividades sísmicas y las condiciones de polvo y alta humedad. Entonces estamos hablando de una región donde se tiene mucha arena y polvo, pero por otro lado, en algunos momentos la humedad llega a 100% de este sitio, lo que también es un reto para las baterías por el tema de la humedad. Entonces, todo eso son las soluciones que provimos para este proyecto. Bueno, la lógica de operación de este proyecto es, nosotros tenemos la generación, durante el día principalmente se va a almacenar la energía en las baterías y a la noche, cuando la demanda está más alta, se va a liberar para la red entonces esta energía. Básicamente es un energy shifting de gran escala, de muy gran escala en este caso. La lógica de operación es controlada entonces por un control que va a tener bajo su gerencia tanto la red cuanto las baterías y los PCS y la fotovoltaica. En este caso, el acople con la fotovoltaica es AC, pero el control se da todo por la parte del BESS. Los beneficios entonces que trae tanto para la red cuanto para el inversionista. No va a perder, no va a tener más retención en sus ganos financieros con la fotovoltaica, pues ahora ya no se tiene más vertimiento, si así se puede decir. Va a tener tiene un sistema que está que tiene la confiabilidad para los retos ambientales que tiene el sistema debido a su localización y puede proveer los servicios a la red como respuesta en frecuencia y soporte de voltaje, black start y inercia sintética. Y bueno, en relación, solo para finalizar, hablamos de un proyecto gran escala de Jinko, pero nosotros también tenemos soluciones C&I, y esto menciono porque enseguida vamos a tener una pregunta que va a caer muy bien. Entonces, hoy Jinko tiene la solución C&I también para 2 y 4 horas, que son gabinetes all-in-one de 261 kWh y 522. Y hablando en soluciones utility, este proyecto de Chile fue diseñado con contenedores de 5 MWh, pero hoy ya tenemos el producto de 6.25 MWh. Entonces, los proyectos en gran escala ya tienen una
mayor facilidad, o sea, se disminuye todo el reto logístico y costos con logística también. Y para el futuro, y esto es va de mano con el desarrollo de celdas de baterías, entonces ya tendremos ahí los contenedores que con el mismo volumen que un contenedor hoy de 6.25 va a llegar desde 7 megavatios hora hasta 10 megavatios hora con ciclos de vida de hasta 15.000 ciclos. Entonces es una buena solución que va aún más a traer ventajas para los proyectos de gran escala como este de Chile. Y es eso, muchas gracias por la atención, disculpen por el portuñol. Bueno, muchas gracias. Me gustaría antes de cerrar el panel hacer una pregunta para reflexionar a todos los panelistas. Si querés empezamos contigo, Vanderleia. Y nos presentaste este caso con una escala muy grande para Chile, dado que ustedes trabajan en distintos países y sabiendo un poco de la realidad de Uruguay, ¿qué cosas podríamos tomar de este proyecto? ¿Cómo verías un proyecto acá desenvolviéndose en Uruguay? Vale. Desde el punto de vista de la red eléctrica, los BES pueden aportar los servicios ancilares, los servicios de soporte, frecuencia, voltaje, inercia, arranque negro. Incluso esta palabra arranque negro es muy bonita. Todo eso, no vamos a decir reemplazando, pero complementando, sustituyendo la necesidad de nuevos generadores síncronos u otros equipos como STATCON, por ejemplo. Y un punto importante es que la presencia del BES puede retrasar o incluso disminuir la necesidad de ampliación de las redes o repotenciación de las redes hoy existentes. Además de esto, una aplicación muy interesante del BES es en la parte de industrias. Entonces, las aplicaciones comerciales e industriales agregan valor con lo que es el peak shaving y load shifting. Pero además de eso, la calidad de la red, calidad de energía de las industrias también se mejora, se disminuyen las paradas de equipos, se disminuye la necesidad de instalación de capacitores, por ejemplo, y permite que las industrias aumenten su carga, su consumo en redes que muchas veces necesitarían de una ampliación o de un refuerzo de red. El BES va a traer esta ventaja tanto para la industria, que ahora puede aportar más potencia, cuanto también para la utility, que no va necesariamente inmediatamente a hacer una ampliación en esta red. Y bajo todo esto también la integración con fotovoltaico. También puedo decir con eólicos, que aquí sé que ustedes tienen algunos proyectos behind the meter con eólico, es más común que en Brasil, por ejemplo. Entonces, en este caso, tanto del punto de vista, nuevamente, de la red, que no es necesario usar la red de la utility como la batería, lo que muchas veces hace necesario también un refuerzo de red, una inversión en esta red, que no necesariamente va a traer una ventaja para una gran ciudad. Muchas veces para tener un fotovoltaico se tiene que reforzar una red que es casi que exclusiva de una industria, por ejemplo. Entonces esto no se hace necesario, se puede aportar las inversiones en otros sitios más necesarios. Y del punto de vista del dueño de la fotovoltaica, vamos a decir así, se gana con el rendimiento, aumenta lo que llamamos del consumo directo, o sea, puede guardar esta energía para usarla después, disminuye incluso las pérdidas, y se permite también llegar a puntos remotos donde hoy creo que más temprano mencionaron que en Uruguay todavía tienen 6 escuelas que no están conectadas. Entonces, para estos sitios, el BES seguramente con un fotovoltaico sería una solución para tener ahí su red o operación aislada, microred, como comentaron mis colegas.
Muchas gracias. Bueno, Gracias a ti, gracias a todos. para Andrés, Daniel, Lucía y Sebastián, ¿qué creen que hace falta en nuestro país para que estas aplicaciones que nos contaron puedan replicarse y que puedan escalarse? Elijan el orden que quieran. Bueno, a ver, creo que hoy en día ya la principal barrera no son las tecnologías, o sea, los cargadores están, las baterías están, el conocimiento está, o al menos el potencial para poder desarrollar el conocimiento que sea necesario. Creo que entonces sí tenemos que trabajar en desarrollar un ecosistema para poder escalar este tipo de soluciones. Eso implica, en primer lugar, seguir promoviendo que haya una articulación fluida entre sector público, sector privado y academia, porque difícilmente un solo actor pueda llevar adelante proyectos de innovación de este tipo. Por otro lado, también necesitamos modelos de negocio que puedan permitir escalar estos proyectos y acompañado también de un marco regulatorio que permita implementar esos modelos de negocio de forma segura. Y una última cosa para destacar es que la importancia de implementar estos pilotos, porque en definitiva los pilotos son los que nos muestran que la solución funciona. Es una fuente de datos súper importante y un piloto implementado de forma exitosa es, en definitiva, lo que va a promover que más empresas inviertan en este tipo de proyectos y además también reducir la incertidumbre, lo cual es muy importante. Así que bueno, creo que se trata un poco de trabajar en ese sentido, en transformar un desarrollo de I+D en una solución real, escalable, replicable y que bueno, que no se trata solamente de desarrollar nuevas tecnologías, sino lograr implementarlas efectivamente y además hacerlo en gran escala. Bueno, comparto absolutamente lo que mencionás. De hecho, venía pensando mientras hacía la pregunta en que claramente acá hay dos agentes sumamente importantes en esta discusión de cómo se podría replicar, que es el sector público y el sector privado, pero se suma la academia. Es totalmente cierto en ese sentido, estoy totalmente de acuerdo. El conocimiento nace de ahí y depende de los otros agentes cómo se puede llegar a propagar y a diseminar en el resto de la sociedad. Que justamente cuando pensaba en la respuesta a esta pregunta, me llevaba a dónde nace esta premisa de cómo mejoramos la calidad de la red. La calidad de la red, que repercute inmediatamente en la calidad de vida de las personas. Entonces, estamos hablando desde llevar energía a una escuela hasta que una planta de producción no corte su proceso productivo por alguna fluctuación de la red. Todo lo que nos motiva a esto, cómo mejoramos las baterías, cómo le ponemos más densidad de energía, cómo llegamos a tener 25 megawatt-hora dentro del mismo contenedor. Todas esas cosas nacen para responder cómo mejoramos la calidad de vida del usuario final de esto. Entonces, partiendo en esa línea, me parece que una de las verticales por ahí que hay que seguir es, primero que nada, la responsabilidad de quienes ponemos soluciones arriba de la mesa, en este caso los fabricantes. No se trata solamente de desarrollar un producto y ponerlo ahí en discusión de la gente y que sea lo que sea. No, todo lo contrario. Hay que tener una responsabilidad end-to-end en esta situación, en este tipo de casos. Entonces, a lo que nos compete a nosotros, ser agentes serios y responsables en lo que hacemos para producto. Y en lo que respecta a quién va a recibir esto, que puede ser desde el agente público o privado, una predisposición a la buena articulación de eso, como mencionaban recién. Me parece sumamente importante que se entienda, primero que nada, la necesidad de este tipo de soluciones y segundo, que se busque la forma más inteligente posible de promoverlas. Muchas gracias. Bueno, ya me empoderé, así que voy a dejar un poquito el papel. Yo quiero invitarlos a reflexionar un poco sobre el maracanazo, lo que fue la eola que vivimos en el 2010, 2011, 2012, con la energía eólica. Y ponernos en esos años, cuando Auder era Aude, y nos juntábamos acá en la esquina a tratar de empujar entre todos la inserción de la eólica en el Uruguay. Y los desafíos eran todos. Me acuerdo que nos preguntábamos si las carreteras soportaban los puentes, las curvas, si teníamos los camiones, las grúas.
el puerto, que estaba lleno de contenedores, no sabíamos dónde íbamos a meter los aerogeneradores. Teníamos muchos desafíos, pero porque no sabíamos, no teníamos la experiencia. Hoy creo que nos encuentra maduros todos, las empresas, la experiencia que tenemos. Y estamos hablando de estabilidad de la red. Ahí, volviendo un poquito al casco, uno de mis temores más grandes, le decía a Lucía, es el silencio de una planta industrial cuando se apaga. Y el impacto que tiene. Algún profesor que está por acá me enseñó que cuando el Uruguay se apaga, el PBI se retrasa de tal manera que no lo podemos recuperar. No es que levantamos la llave y volvemos donde estábamos. Los hospitales se apagan y perdemos la confianza del sistema. Estamos hablando acá hoy de una tecnología BESS con capacidad Green Forming que pueda atender esos requerimientos. Entonces creo que para responder un poquito a tu pregunta, entender que las baterías no solamente nos permiten almacenar energía, sino nos están demostrando que tienen otra capacidad que es complementarse con las energías renovables. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y esperamos el año que viene un nuevo panel de almacenamiento con muchos más proyectos acá en curso en Uruguay. Tell